Francisco Sagasti es profesor de la Universidad del Pacífico e investigador del Foro Nacional Internacional de Perú. Ha sido jefe del planeamiento estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de la ONU. En 1988 pronunció en Madrid la conferencia inaugural con la que inició su andadura el proyecto editorial de lo que es hoy Tendencias 21 y Tendencias 21 Televisión. Bueno, el conjunto de cambios que estamos experimentando en la actualidad no tienen precedente en los últimos 500 años. Todos los órdenes de la actividad humana, desde la economía, la política, la ciencia, la tecnología, la agricultura, la industria, en fin, todo está cambiando de tal manera que el mundo que se viene va a ser totalmente diferente al que tenemos en la actualidad. Cualquier cambio individual en un tema político, en un tema económico, de por sí sería ya algo sustantivo y difícil. Pero cuando vemos todos esos cambios a la vez y al mismo tiempo, lo que significa es que estamos pasando a una nueva época. Y todos los jóvenes ahora, los que tienen 20 años, 30 años o menos, van a vivir en un mundo muy diferente al mundo de hace 10, 15 o 20 años. Ese nuevo mundo va a ser mucho más rápido, va a estar marcado definitivamente por avances de carácter tecnológico, y pongamos uno o dos ejemplos importantes para que vean cómo va a cambiar la situación. En primer lugar, los avances en inteligencia artificial y robótica. Simplemente hay algunos investigadores que indican que unos 20 o 30 años el agregado de la inteligencia artificial va a superar a lo que se denomina el agregado de la inteligencia biológica, es decir, la inteligencia humana. Cuando llegue ese momento, es muy posible que los ordenadores, que las computadoras, que todos estos aparatos electrónicos tengan la capacidad de procesar y generar conocimiento mucho más rápido y en mayor cantidad que los seres humanos. Al mismo tiempo, la humanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo de una manera muy especial. Nuestra herencia biológica estaba determinada, no podíamos cambiarla, no podíamos modificarla. Eso sí, cambiábamos nuestra herencia cultural, y la evolución cultural era lo que hacía avanzar a las sociedades humanas. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos ahora la capacidad de controlar nuestra propia evolución biológica. Es decir, mediante la ingeniería genética podemos decidir qué clases de hijos o nietos vamos a querer tener. Y esto es una responsabilidad enorme. Se puede usar para bien, para evitar enfermedades hereditarias y genéticas. Pero ¿quién indica que ese pequeño grupo de personas que tiene muchísimo dinero y acceso a estas terapias costosísimas no empezará a elegir las terapias genéticas para elegir el tipo de hijos que quieren tener? Estos son solamente dos de los muchos cambios que se vienen. Además, una cosa que ahora la vemos, pero la mayoría de la gente no se da cuenta lo importante y lo distinto que es. En la actualidad podemos estar en contacto con todo el mundo desde nuestro teléfono inteligente, desde el smartphone. Hace años, 15, 20 años, era absolutamente imposible comunicarse de muchos a muchos a nivel mundial. Ahora es cosa de todos los días. Ahora es cosa de, ¿qué días? De todas las horas, de todos los minutos. Es casi imposible desconectarse. ¿Qué está haciendo esto con la forma en la cual nuestros cerebros funcionan? No nos da tiempo para absorber y procesar esa avalancha de información que nos llega y reflexionar sobre eso. Entonces, este conjunto de cambios y muchos otros más a nivel financiero, a nivel político, a nivel económico, se están produciendo todos a la vez. Y esto significa un cambio en la manera en que los seres humanos estamos vinculándonos con el resto del mundo. Y dejo para el final el tema de cambio climático. Por primera vez en la historia de la humanidad, la agregación de las actividades económicas que tenemos ha superado, y con mucho, la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas que soportan la vida. Hace 100, 200, 300 años podíamos usar recursos. ¿Por qué? Porque simplemente se volvían a regenerar con el tiempo. No éramos tantos seres humanos en la superficie de este planeta como para poder afectar
las características de esos ecosistemas. Y lo mismo se aplica a los desperdicios, a las cosas que tiramos, a la basura, en fin, a todas estas cosas que podían absorberse y reincorporarse a los ecosistemas. En la actualidad eso no va más. La escala de las actividades humanas ha superado, pero por mucho, la capacidad natural de regeneración de los ecosistemas. Ya les he dicho 3 o 4 cosas que están cambiando y desplazando la manera en que la humanidad evolucionará durante los próximos 20 o 30 años. Va a ser otro mundo totalmente diferente al que hemos tenido hasta hace poco. Mira, el trabajo está cambiando de forma. La idea del puesto de trabajo, es decir, algo que otro generaba para uno, una empresa, el gobierno en general generaba un puesto de trabajo al cual uno postulaba y luego, una vez entrado este puesto de trabajo, tenía beneficios, tenía un sueldo asegurado, tenía una línea de carrera y después de 25 o 30 años de trabajar se jubilaba y vivía de una manera tranquila. Eso se acabó. Para la mayoría de personas, habrá una minoría que tendrá eso. Dicho sea de paso, esta es una invención reciente. En la historia de la humanidad no tiene más de 150, 170 años. Hasta fines del siglo XIX, este concepto de un puesto estable de trabajo no existía. La mayoría de personas o se generaba su puesto de trabajo de manera individual o se unía con un pequeño grupo, un grupo de artesanos, alguien que trabajaba en una pequeña fábrica, alguien que prestaba servicios, alguien que trabajaba en producir alimentos o procesarlos, pero se generaban su propio puesto de trabajo y no se sentaban a esperar, después de haber completado la educación primaria y en algún secundaria y en algunos casos universitaria, a que otro genere un puesto de trabajo al cual yo accedo. Ahora lo que tenemos es una situación diferente. Lo que está sucediendo, estos puestos de trabajo están desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos ahora hacen sumamente difícil que una sola persona a lo largo de toda su carrera profesional trabaje en un solo sitio. Va a modificarse las condiciones de trabajo, la competencia va a hacer que las empresas aparezcan, desaparezcan, cambien continuamente y se espera que una persona que ahora entra por primera vez a la fuerza de trabajo cambie por lo menos unas 10 a 12 veces de puesto de trabajo durante los próximos 20 años. Y esto no era así anteriormente. ¿Qué significa esto para las pensiones? ¿Qué significa esto para los accesos a los servicios de salud? Lo que vamos a tener que hacer es separar el puesto de trabajo de la pensión y del acceso a los servicios de salud, por ejemplo, y a muchos otros servicios públicos. Estos son revoluciones y cambios institucionales que harán que el futuro del trabajo sea diferente. Además de eso, hay muchísimas más personas que están prefiriendo tener la libertad que les da el no estar amarrados a una empresa y trabajar para diferentes empresas en diferentes momentos. Lo que vemos ahora en las plataformas colaborativas como Uber, Airbnb, todo eso lo que están haciendo es crear oportunidades para que la gente trabaje a tiempo parcial en diferentes cosas y que trabaje al mismo tiempo. No solo eso, sino incluso en las grandes empresas se han dado cuenta que los empleados, sobre todo aquellos que tienen capacidades técnicas, no quieren trabajar todo el tiempo en una misma empresa. Se aburren, quieren cambiar de trabajo y lo que están haciendo es crear oportunidades para que uno no solo trabaje desde su casa, sino además de eso trabaje a tiempo parcial, pueda salir de la empresa y regresar posteriormente, etc. Lo que vamos a ver en los próximos años va a ser un crecimiento explosivo de los puestos de trabajo temporales, parciales, intermitentes, simultáneos, autogenerados individualmente, autogenerados por grupo. Esto va a ser la mayoría y un pequeño porcentaje, que puede ser el 20, 25, 30%, sí va a tener algunos puestos de trabajo estable. ¿Dónde van a ser estos? Principalmente en el gobierno. En segundo lugar, van a ser en las grandes corporaciones transnacionales que
proveen las plataformas sobre las cuales se montan estas otras actividades económicas. Pero esa idea de pleno empleo con trabajadores que acceden a un puesto de trabajo permanente y continúan en una empresa y van planteando y evolucionando su carrera a lo largo del tiempo, yo creo que eso ya está en vías de acabarse. La política va a ser afectada en primer lugar por esta capacidad de las personas de obtener información y comunicarse que no existía anteriormente. Probablemente lo que va a suceder es que ese concepto tradicional en la política del partido estalinista, ¿recuerdan ustedes cómo definía Lenin un partido? Lenin decía, tenemos el líder, luego vienen los cuadros, luego vienen los dirigentes, luego vienen los militantes, luego vienen los simpatizantes y luego la masa. Y todo se maneja de manera vertical. ¿Alguien se imagina que un partido político en el segundo decenio o tercer decenio del siglo XXI va a ser manejado de esa manera? No. Lo que vamos a tener va a ser, por decirlo así, una serie de aglomeraciones de ciudadanos interesados en un tema, algo que hemos llamado, un trabajo que hicimos hace algún tiempo, el partido red. Es una red de partidos que tiene un planteamiento común que une a todos. Si quieren exagerar un poco y poner un ejemplo comercial, hasta podríamos hablar peyorativamente de los partidos franquicia. En una franquicia, ¿qué es lo que hace el dueño de la franquicia? Primero, fija las características del producto, fija cómo se debe proveer, establece estándares de calidad y lo supervisa. Y si alguien no cumple con eso, se elimina de la franquicia. En el futuro vamos a tener un núcleo central que da los planteamientos ideológicos, los planteamientos programáticos e invita a otras redes, a otros grupos, a otros nodos a vincularse y adherirse a ellos. Pero al mismo tiempo lo que va a hacer va a tener que determinar controles de calidad de tal forma que estos adherentes, estos otros núcleos que se incorporan al partido red, cumplan con los objetivos que se han plazado. Yo creo que esta es una de las maneras como va a cambiar la política. Por supuesto, además de eso, las ideologías monolíticas e impermeables van a ir desapareciendo poco a poco. América Latina, entre las regiones del mundo, tiene una serie de características que la ubican en una posición especial. Yo diría privilegiada, por lo menos desde el punto de vista material. Imagínense todos los cambios que vienen más adelante con cambio climático, con los problemas económicos, con los problemas demográficos, con los problemas de alimentación, con los problemas de acceso al agua, el problema de acceso a la energía, etc. Y luego piensen un momento, ¿qué región del mundo tiene las condiciones materiales más apropiadas para poder enfrentar a estos desafíos que nos presentará el mundo en los próximos decenios? Cuando uno compara América Latina y sobre todo América del Sur con África, con el Medio Oriente, con el sur de Asia, con el sudeste asiático, con Asia Central, con Europa del Este, con Europa, con China, con Japón e incluso con Norteamérica, se da cuenta que América Latina y América del Sur tienen condiciones materiales privilegiadas. En primer lugar, tienen una diversidad de diversidades, que es lo que confiere una capacidad de adaptación y de resiliencia. Tenemos diversidad biológica, diversidad de ecosistemas, diversidad de recursos forestales, diversidad de suelos, diversidad de fuentes de agua potable, diversidad de fuentes de energía, diversidad de fuentes pesqueras y además de eso, no solamente es cuestión de diversidad, sino en cuanto, por ejemplo, a la superficie cultivable por habitante, América Latina y América del Sur están a la cabeza de otras regiones del mundo. En cuanto se refiere al consumo de agua y a la disponibilidad de agua per cápita, estamos en la misma situación. Lo mismo sucede con respecto a energía. Y además de eso, tenemos por lo menos por los próximos 20 a 30 años un dividendo demográfico muy importante, que significa que vamos a tener más personas en edad de trabajar entre 15 y 65 años que menores de 15 y mayores de 65.
Dicho sea de paso, esta no es la situación de Europa, que está envejeciendo muy rápidamente, no es la situación de Japón, no es la situación de Rusia, cuya población joven está disminuyendo muy rápido, no es la situación de China, que como resultado de esta política de un solo hijo por familia, tiene una pirámide de edades que no es una pirámide, es un reloj de arena. Es algo sumamente complicado y difícil de manejar durante los próximos años, en los cuales una sola persona va a tener que sostener a 4 abuelos. En cambio, en América Latina, durante los próximos 30, 40 años, y 40 años estoy exagerando, pero 20, 30 años tendremos más personas en edad de trabajar que personas dependientes en la fuerza laboral. Esto es lo que se denomina el dividendo demográfico. Por supuesto, tenemos que generar oportunidades de trabajo. Ya no uso empleo o puestos de trabajo, pero oportunidades de trabajo para toda esa gente joven en edad de trabajar. Pero nadie más tiene eso. Y simplemente para añadir 2 criterios adicionales. En América Latina nos entendemos en el mismo idioma, el portuñol, desde México hasta la Patagonia. Vayan ustedes a África, vayan al sudeste asiático, incluso en Europa. No tienen el mismo idioma, no tienen la misma base cultural, que está un poco a mitad entre camino entre la cultura occidental y la persistencia de culturas tradicionales muy diversas y muy ricas, entre otras cosas en la forma como se vinculan al medio ambiente. O sea que tenemos también ventajas culturales. El gran problema que tenemos en América Latina y América del Sur es que no tenemos el sistema político ni el liderazgo político, en primer lugar, capaz de entender esta situación y, en segundo lugar, capaz de sacarle provecho generando consensos para definir un futuro apropiado para América Latina y América del Sur frente a los desafíos que nos esperan en los próximos decenios.